Tristemente, no estábamos en una posición tampoco de tener mucho apoyo espiritual, se puede decir. El tabú era también de que no estás leyendo tu Biblia, tu vida espiritual no está bien, por eso te está pasando eso, o lo peor, estás endemoniado y todas esas cosas, ¿no? ¿Fue difícil para vos tomar esa decisión de decirle que sí a un psicólogo? Claro. Como cristianos muchas veces los queremos ignorar porque se nos hacen seculares. ¿Cómo renuevo mi mente? Pastor, ¿puedo orar por mí? Yo voy a orar por ti. Pero tú tienes... ¿Pero qué estás haciendo cuando te vas a tu casa? ¿Qué estás viendo en tu teléfono? Bueno, comenzamos este programa que Dios nos da la oportunidad de poder compartir juntos en una mesa de conversación y poder atravesar estas pantallas y conectar contigo e invitarte a que seas parte de esta mesa de conversación. Sin más, estamos hablando justamente sobre los procesos en la vida donde parece que todo se detiene, donde parece que hay un silencio que llega a nuestra vida o llegan muchas preguntas a una mente saturada de cosas donde nos empezamos a preguntar, ¿y Dios dónde está? ¿Y qué está pasando a mi alrededor? ¿Y por qué no veo todo aquello que visioné o que pensé? ¿Qué está pasando en mi vida? Ese proceso es en el cual estamos trabajando esta mesa para poder juntos aprender y descubrir todo lo que Dios tiene sobre nuestras vidas y para nuestras vidas. Así que sin más, aquí estoy con mi esposa Yasmín. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Amor. Qué lindo estar contigo de vuelta. Ay, qué chulo. Bueno, y hoy tenemos... Faltó mimito, me Ay, faltó. ya. Ok, Por favor. Vamos Qué romántico. a los invitados. Sí, porque No, bueno, en otros episodios hemos conversado acerca de el carácter, de cómo Dios trabaja en medio de ese silencio del que hablaba Javier, cómo es importante pasar por esos momentos y no apurarnos, no llegar al próximo capítulo de nuestra vida, tampoco comparar capítulos de nuestra vida con la vida de otros. Todas esas cosas las vamos trabajando mientras esperamos en Dios. Y el día de hoy tenemos invitados muy especiales para nosotros porque son amigos, son personas que amamos muchísimo y también son personas que quizás creo que no necesitan una presentación previa porque tú ya los conoces. No les estoy diciendo viejos para nada, pero iba a decir que probablemente creciste con su música o con sus mensajes, con lo que Dios estuvo haciendo en su vida. Y han sido personas que han sido estandartes en, yo diría, la honestidad y la transparencia en cómo nos acercamos al Señor. Y gracias a que ellos hicieron eso, también quizás tú y yo podemos aprender de esas situaciones. Así que es un gusto tener con nosotros a Koalo y a Lorena Zamorano. Yeah. Gracias. Aplauso virtual. Muchas gracias. Qué lindo es tenerlos con nosotros. Y recién decíamos, ustedes son estandartes en muchas temporadas para personas. Quizás se dan cuenta, quizás no se dan cuenta, pero su honestidad, su transparencia, la oportunidad de poder compartir las cosas que fueron pasando en sus vidas y a veces hacer las canciones, ¿no? Convertirlas en canciones, Sí. hicieron que otras personas pudieran pasar sus momentos difíciles y sus momentos de dificultad. ¿Cómo se relacionan ustedes con esto? ¿Lo tienen presente cuando pasan por un momento? ¿Tú quieres empezar? Sí, lo tengo presente. Mira, yo cuando oigo esos tipos de comentarios, lo primero que se me viene a la mente, y no me quiero sonar así como, ay, súper espiritual, pero la verdad es una responsabilidad, es un temor de Dios que me entra cuando yo oigo que, uy, tú eres estandarte, uy, y lo que escucho es a Pablo, y lo digo igual que él. Mientras yo sigo a Cristo, síganme. Mientras no sigo a Cristo, déjenme de seguir, por favor. Pero ténganme misericordia y gracia, que todos vivimos momentos que necesitamos tener esa misericordia y esa gracia de parte de Dios y que nosotros también podemos dar. Justo estoy estudiando lo que es la palabra misericordia y es la misma palabra en el hebreo que significa el vientre de una mamá. Entonces la misericordia de Dios es ese lugar donde aún en esos momentos de transición, de espera, de confusión, de tantas cosas, podríamos decir, negativas, ahí estamos en el vientre de la misericordia de Dios. Y Él nos está tejiendo y nos está transformando y nos está mostrando y nos está viendo, nos está impartiendo su ADN en nuestros corazones. Entonces tengan ánimo, si ustedes están en una transición que no es agradable, saber que es la misericordia de Dios que está ahí encubriéndolos, teniéndolos cerquita
y transformando sus corazones. Sí. Así es. Y bueno, quisiéramos que nos cuenten algún proceso que puedan compartir de cómo vivieron ese proceso en su relación con Dios, entre ustedes, porque me imagino que algunos procesos han vivido. Déjame escoger. Elige uno. ¿Cuánto tiempo tenemos? Señor productor, todo el tiempo. Bueno, en mi caso, creo que uno de los procesos más fuertes que yo viví fue en el 2006, ¿no? Cuando pasé por una crisis muy fuerte de ansiedad, de pánico, que eso obviamente no lo vi venir. Ahora, después de ya que 19 años que pasé eso, ya he aprendido mucho y entiendo más el por qué. Pero entrar en ese proceso de no saber por qué y por qué me pasa esto y por qué me siento así y estar desesperado también, ¿no? Porque lo que pasa también muchas veces en el proceso, cuando estamos en un tipo de proceso de prueba, de un valle de muerte, o como todo esto que habla la Biblia, por lo regular estamos pensando, ¿y cuándo salgo de esto? ¿Y cómo voy a salir de esto? ¿Y a cuándo se acaba esto? Y estamos en cierta manera desesperados, ¿no? Y ese proceso a mí me enseñó muchas cosas, pero si lo puedo resumir a una palabra es confiar. Tuve que reaprender a confiar en Dios en todas mis áreas, en mi área de mi salud, mi relación matrimonial, mi familia, finanzas, todo, porque esta crisis me afectó en todos los aspectos. Y podría decir que algo que yo aprendí en este proceso, bueno, ya dije confiar, pero también algo que me pasó muy interesante fue que mientras yo estaba viviendo esto, fuimos a una iglesia de un amigo un domingo y él habló de algo muy interesante. Él dijo, él hablaba de cómo cuando él era niño, su papá los llevaba a ellos mucho a un viaje que hacían todos los años y creo que era de Chicago a Washington, algo así, noreste de Estados Unidos, que ya está mucha de la historia de la fundación de este país de Estados Unidos. Y el papá se paraba mucho en muchos lugares para mostrarles la historia, pero los niños ya querían llegar a su destino, ¿no? Y ahora él dice de grande, le da gracias que su papá se detuvo y les enseñó, porque él ahora sabe mucho de la historia de Estados Unidos. Y eso a mí me habló mucho porque en un proceso, aunque queremos siempre llegar al final del proceso, porque esto es algo que a mí me ayudó mucho también, ¿no? Perdón que esté hablando mucho, pero... No. Los procesos siempre tienen un punto A y un punto B. A veces no vemos el punto B y pensamos que nunca va a llegar al punto B, pero Dios promete que Él nos va a pasar, nos va a acompañar en la prueba y las pruebas se van a acabar. El proceso va a tener su final. Y mientras llega a ese punto B, en vez de estar desesperado, Señor, sácame de aquí, que era como yo estaba. No puedo más. O sea, era un infierno en la tierra para mí. Pero esa mañana Dios me enseñó a decir, enséñame. Yo sé que yo un día voy a llegar al final de este proceso y confío en eso. Pero mientras llego, enséñame qué necesito aprender. Y ahí es donde le podemos sacar jugo al proceso. Sí. Porque para eso son esos momentos. Carlos, recién hablabas de ansiedad. Y creo que en esta temporada todo el mundo sabe qué es la ansiedad, todo el mundo está relacionado con eso, dejó de ser un tabú, tenemos mucho más conocimiento y tenemos muchas más herramientas para poder superarlo. Pero hace 19 años atrás o hace 20 años atrás no era un tema que se hablaba y mucho menos en círculos cristianos. Claro. ¿Cómo pudiste enfrentar eso y cómo superaste o cómo conseguiste la ayuda que necesitabas? Wow, bueno, por la gracia de Dios, porque como bien lo dijiste, cuando a mí me pasó eso, inclusive, fíjate, yo traté de buscar ayuda con algunas personas, pero no sabían ni qué hacer conmigo. O sea, literalmente me veían así, yo estaba así como en un estado de shock. Y ahora, recuerda que estábamos en Lakewood en esos años. Yo dirigía la alabanza en esta iglesia que eran mucha gente. Y entonces era muy, muy chistoso porque yo decía, mientras esté cantando o ministrando, no me voy a sentir esta sensación de que me voy a morir, porque lo que me pasaba a mí es que me atacaban mucho estos pensamientos de que me voy a morir. O sea, ahora te vas a morir. Wow. Y entonces yo decía, bueno, mientras esté cantando, ministrando, no me va a pasar, pero me pasó en un evento que yo tenía. Entonces dije, entonces no tengo protección. O sea, en cualquier momento me puede suceder. Entonces en Lakewood, por ejemplo, yo tenía que dirigir todos los domingos mientras pasó esto. Yo busqué ayuda ahí,
Pero como bien dijiste, no sabíamos qué hacer con eso, no se sabía mucho. O el tabú era también de que no estás leyendo tu Biblia, tu vida espiritual no está bien, por eso te está pasando eso, o lo peor, estás endemoniado y todas esas cosas, ¿no? O sea, la verdad que gracias a Dios que estábamos en Lakewood cuando pasó esto, porque ahí ellos ya entendían la conexión que hay entre lo espiritual, lo emocional, lo físico, que somos seres tridimensionales. Entonces, ahí es donde él logró tener por primera vez, bueno, él les cuenta, pero gracias a Dios que estábamos ahí, porque si hubiéramos estado en México todavía, no sé cuánto tiempo hubiera durado ese proceso para él, porque... por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, también por vergüenza, porque a mí me dio vergüenza. Yo me sentía avergonzado de que cómo es posible que yo, siendo un cristiano ya de tantos años, dirijo la alabanza, viajo, y que esté luchando con que tengo miedo. O sea, era una vergüenza, por eso yo no lo hablaba mucho, pero como bien dice Lorena, ahí en Lakewood, en la parte americana, pudimos conseguir a una persona, un psicólogo profesional, que también era un consejero ahí, y él fue la persona que yo usó para comenzar mi proceso de libertad, ¿no? De llegar a esa luz, a la luz al final del túnel. Él fue quien me psicologió. Literalmente. ¿Fue difícil para vos tomar esa decisión de decirle que sí a un psicólogo? Claro. ¿Sí? No difícil de, un psicólogo, no. No, te digo por el tema de que me daba pena. Pero mucha gente todavía está en esa barrera de decir, no, un psicólogo no. Yo digo esto, y desde que lo aprendí... Psiquiatra ya está. Es ya del otro lado, ¿no? Pero en realidad son todas cosas reales, son todas cosas reales y es necesario, claro. Lo que pasa es que la gente a veces le pone esa barrera, lo digo con respeto, pero es casi por ignorancia, ¿no? Porque un psicólogo es como decir un odontólogo. Sí. El odontólogo te atiende los dientes, el psicólogo te atiende la mente. Sí. Punto. Y la Biblia habla de la mente. O sea, lean Romanos 12:2. No te conformes a este mundo, pero transforma tu manera de pensar. No dice tu corazón, no dice tu espíritu, dice tu manera de pensar. Otro versículo en Timoteo donde dice, Dios no tiene un espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio, que tiene que ver con nuestros pensamientos. O sea, eso es lo que yo aprendí, ¿ves? Que hay muchas cosas que la Biblia, y todo lo que él me enseñaba, era en base a la Biblia. Era en base a la Biblia. Él tomaba versos, obviamente con su conocimiento profesional, me lo llevaba. Entonces yo creo que un psicólogo cristiano, creo que es una de las armas más fuertes que tenemos en la iglesia, que no las estamos quizás aprovechando, quizás las estamos aprovechando más, pero podríamos todavía ser más efectivos si creyéramos más en eso, porque creo que un psicólogo cristiano tiene un poder de ayudar a las personas, porque como te digo, tienen el poder de ayudarte literalmente con tu tema físico, químico y también con el lado espiritual. Porque también hay un aspecto espiritual y yo no lo descarté nunca, ¿no? Pero sí hubo mucho que ver con mi tema químico. Por ejemplo, o sea, les doy un ejemplo rápido. A mí me daba miedo salir a hacer ejercicio, correr, porque me va a dar un ataque al corazón, porque el corazón está me voy a morir. Entonces no quería hacer ejercicio. Pero cuando yo estaba en este proceso de ya logrando vencer esto, por la ayuda de un libro que leí, de otras personas, dije, no, voy a salir a hacer ejercicio porque el sol te da una vitamina y crea una hormona y todas estas cosas. Y sí, cuando yo regresaba a hacer ejercicio, me sentía completamente normal. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pero básicamente, digo, en este proceso que yo viví, puedo decir que literalmente, o sea, el Señor a mí me ayudó a confiar más en Él, a descansar más en Él y a saber que confiar es soltar. Wow. Ahí dijiste una palabra, vulnerabilidad, y me quedé pensando en eso. Cuando en la iglesia a veces vemos a personas y los tenemos como superhéroes, ¿no? Como que los que están en la tarima, ellos están súper bien. No les pasa nada, ¿no? Y nos comemos esa película y hasta predicamos a veces esa película. ¿Y qué tanto daño nos hace? Porque ellos terminan pasando las mismas cosas que cualquier otra persona, pero sin tener la posibilidad de tener un lugar seguro para poder compartirlo, y tenemos que cuidarlos. En ese espacio de vulnerabilidad, ¿qué fue lo que más aprendiste en cuanto a tu relación con Dios? Bueno, que Dios me ama como soy.
que el amor de Dios para mí no tiene nada que ver con mi performance, con lo que yo hago. Creo que también esa es otra parte que yo he tenido que aprender y crecer, y mi esposa y yo lo platicamos, de cómo el Señor nos ha ayudado a eso, a entender que somos aceptados donde estamos, como somos. Obviamente hay mucho espacio para crecer y mejorar, pero nunca pensar que si cometí un error o que si estoy pasando por algún problema, porque a veces inclusive los procesos son por malas decisiones que uno toma. Yo he pasado por varios de esos, o sea, donde no es de que no supe dónde me llegó. Yo sé exactamente por qué me llegó ese proceso y fue por malas decisiones. Entonces, pero aún ahí Dios nos ama y su amor no cambia. El amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios no se fundamenta en lo que estamos haciendo o no estamos haciendo, ¿no? Sea un pecado, sea otra cosa. Estoy tomando una clase de consejería cristiana. Aplauso virtual. Aplauso virtual. O sea, justo hablando de esto, pero algo que he estado aprendiendo, leí algo el otro día que me impactó mucho y siento compartirlo hoy, como muchas veces como cristianos que hemos creído en Dios, hemos creído en salvación, hemos creído que somos redimidos, que tenemos propósito, hemos creído estas cosas. Pero en realidad hemos intentado lograr eso con hacer o no hacer. Y no lo hemos logrado a veces. A veces las transiciones, los procesos es porque no hemos logrado no hacer esa cosa que no teníamos que hacer, o no meternos con la persona equivocada, o no drogarnos, o no decir mentiras, porque no hemos logrado no hacer algo. Y en realidad Dios nos está invitando a una relación donde la conexión es por amor, es por identidad, es por nombre, y nosotros no tenemos que hacer nada para lograr eso. Y cuando entramos en esa relación, ya Él nos da todo, Él nos promete darnos todo lo que nos hace falta. ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta autodisciplina? ¿Te hace falta tomar mejores decisiones? ¿Te hace falta? Pues Él lo tiene. Entonces ya no es porque yo voy a lograrlo, yo voy a hacer, sino que es porque yo tengo esta relación de amor con el Señor, que yo logro pasar estas pruebas y estas transiciones sabiendo que Él no me está castigando. Y es que no estoy sirviendo en la iglesia, entonces este proceso que yo estoy pasando es por castigo. O sea, Él no piensa como nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, tu salvación, tu redención, tu mérito no viene por las cosas que tú haces o no haces. Tu nombre, tu identidad, tu valor viene de parte de tu Creador. Y tu Creador te dice, eres amado, eres acepto, eres mi hijo, eres redimido, eres escogido, tienes propósito, tienes futuro. Esto es lo que nosotros ya tenemos. Entonces, en medio de estos procesos, lo complicado es no escuchar las voces negativas, ¿no? Me encanta la historia de Jairo en esa transición que él vivió, de cuando él encontró a Jesús y cuando logró ver el milagro que él estaba buscando. Y en esa transición, en ese camino, pasaron varias cosas que me llaman mucho la atención, y una de esas es que pasó otro milagro para otra persona. Y él estaba ahí deseando que llegara Jesús a su casa porque su hija estaba enferma. Y sin embargo llega la mujer de flujo de sangre, extiende su mano, tiene fe y recibe el milagro. Y imagínate todas las voces y luego las voces que se nos vienen, no, es que a ti ya no te toca. Ya tu milagro no viene. Y ya el enemigo quiere detener esa transición o ese proceso, ese camino hacia donde Dios tiene un milagro para ti. Y esas voces que te vienen a decir, ya tu hija murió, ya no molestes a Jesús, ya es demasiado tarde, ya tú tienes tantos años, ya hiciste, olvídalo. Entonces el enemigo trata de detener esa transición de milagro. Y Jesús lo que le contesta a Jairo en ese momento
Y siempre lo comparto cuando ando con Cualo, me encanta porque levanta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Y quiero declarar esas palabras el día de hoy. Jesús voltea con Jairo y le dice a Jairo, no tengas miedo, solamente cree y tu hija sanará. Entonces, ¿qué milagro estás esperando? ¿En qué momento está tu espera o tu transición? Pues Jesús te dice, no tengas miedo, tu milagro viene. Y aprendimos también ahí, no sé si te acuerdas, chiquillo, de cuando alguien hablaba sobre los tiempos, que Dios conoce los tiempos. Y en esa confianza de transiciones y de procesos y cosas así, tenemos que confiar que Él tiene el tiempo final marcado también para ese proceso. Entonces, Él tiene final, Él tiene milagro, Él tiene todo planeado, pero no dejes de confiar, no tengas miedo, no dejes que el miedo o las voces que te rodean o la falta de ver te robe de esa confianza y esa esperanza de que Dios es un Dios bueno y que Él ha declarado promesas sobre tu vida y esas promesas las vas a ver cumplir. Amén. Y recién estabas hablando de los procesos, etcétera, y me imagino que para ti no fue tampoco fácil ver que tu esposo pasaba por un proceso. Y elegimos pero todos hemos pasado por muchos procesos, ¿no? Sí. ¿Cómo hace una persona para poder acompañar a otra persona que está en un proceso? Porque al mismo tiempo tú pasas por tu propio proceso, ¿no? De ver, a él le está pasando, en este caso, un proceso de ansiedad, entonces eso me afecta a mí de esta forma y yo estoy pasando otro proceso al mismo tiempo. ¿Cómo hago para alinearme? Uno, con lo que el Señor quizás tiene para ti en ese rol que puedes cumplir, y dos, cómo supero mis propios obstáculos, ¿no? En ese momento. Sí, ese fue un tiempo muy interesante. O sea, yo era mamá de una niña, bueno, de 2 hijas. Una tenía 7 años y la otra tenía 2. Entonces, tú sabes, cuando tienes niños tan chiquitos, es un poco complicado que tu mente piense en otra cosa. Y luego al mismo tiempo, al final de tu proceso, chiquillo, ¿te acuerdas que murió mi papá? Falleció. Wow. Entonces... Bueno, justo en medio, sí. Sí, yo lo único que puedo decir es, si no fuera por la misericordia de Dios. O sea, literal, porque Él me ayudó a no juzgar, o sea, como a no hablar. Ay, ¿cómo crees? Pues levántate de ahí, vámonos. ¿Sí me explico? O sea, porque yo tiendo a ser así. Así que, Creo que todas las mujeres, ¿verdad? todas las mujeres. No Bueno, somos gracias a Dios todas, por nuestras pero... mujeres. Bueno, déjame más digo esto entre paréntesis por lo que ella dice. Cuando yo tuve esa crisis, el primer día que tuve esa crisis terrible, yo pensé que me moría en un restaurante, ¿no? Si estaba en un restaurante. Y yo sentí que ahí me iba a morir. Entonces ahí me entró un pánico. Dije, no, entonces yo nomás dije, Señor, déjame llegar a mi casa para ver a mi esposa y a mis hijas por última vez, por favor. O sea, yo estaba así, que yo sentía que me iba. Sí. Y como pude, me subí al carro, llegué a mi casa, me metí a la cama, temblando del miedo. Entonces Lorena me ve y dice, no sabe qué tengo. ¿Qué tienes? No sé, le dije, siento que me voy a morir. Eran las 2 de la tarde y él estaba en la cama, que eso era muy inusual. Claro. Y yo estaba con un pánico horrible. Entonces ella bien linda, me dice, levántate y ve al piano a cantar alabanzas. Ese fue el primer día. Haz tu labor. Y me levanté yo ahí todo como que, ok, ahí voy. Y canté como 2 versos y me volví a meter a la cama. Pero a raíz de eso, ¿cuál fue la canción que compusiste? Bueno, a lo que voy, ahorita lo comentas. Pero el Señor me ayudó. El Señor me ayudó a tener misericordia, porque eso no es algo que me da naturalmente. O sea, de los 5 cosas que te haces exámenes y que no sé qué, o sea, la misericordia y la confesión. La compasión está en... Sí, o sea... Ay, Dios mío. Somos vulnerables. Así es. No tengo fachada que proteger. O sea, yo soy hija de Dios bajo la gracia y la misericordia de Dios. No, pero yo tengo que decir que yo nunca me sentí... En ese proceso yo nunca me sentí como empujado por ella, como ándale ya, ¿qué tienes? Ese fue el único día. Quítate, o sea, bueno, yo creo que fue una reacción de ella de, ¿qué onda? O sea, de que esto es más profundo. Obviamente ya nos dimos cuenta que era algo más serio, no sabíamos, exacto. Y la verdad que yo sí siento que Dios en su misericordia me tuvo ahí en su vientre y me permitió sobrellevar eso
sin mucha dificultad. No sé cómo explicarlo, pero porque no recuerdo un momento de decir, ay, Dios mío, el único momento que siento que me hacía falta su compañía, porque en esos momentos yo no contaba con él, en su personalidad, en su apoyo, en conversar, o sea, era... Yo estuve como paralizado. Apagado, estaba como paralizado por casi 2 años. Tristemente, no estábamos en una posición tampoco de tener mucho apoyo espiritual, se puede decir, que eso también nos ha ayudado ahora que somos líderes de una congregación de estar más al pendiente de eso y que el Señor ponga en nosotros su misericordia. O sea, y vives en ese lugar de misericordia y puedes dar misericordia. Es que cuando ya uno llega a cierto nivel en el liderazgo o en el pastorado, las demás personas piensan, pues se puede pastorear él mismo, se puede pastorear solo, sí, ¿no? Exacto. Y dejan de ser ese puente en el que, a ver, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te puedo apoyar, no? Porque piensan como, ay, no, ¿cómo le voy a decir eso al hombre de Dios o a la mujer de Dios? Exacto. Y es un gran error, porque todos nosotros estamos llamados a estar pendientes del cuerpo. O sea, de vivir en comunidad. Sí. Somos un cuerpo. Eso no quiere decir que el pie no puede estar pendiente del ojo, you know? Entonces, bueno. A mí no me llega al pie. Pero a los bebés ¿Cómo me rasco? Pero si tu ojo necesita ser enjuagado, el pie te lleva a donde hay agua para enjuagarlo. Y la mano prende la luz para que no te choques con algo. Exacto. Me encantó. De este rol más que están en la iglesia, vemos muchos jóvenes. Y hemos visto en los últimos años cómo los jóvenes están pasando por un tiempo tal vez de ansiedad, donde vemos en la casa que los padres están con este tema, que los jóvenes o adolescentes están pasando por un tiempo de mucha ansiedad y no saben cómo expresarlo y tal vez no entienden cómo ayudarlos. Sí. Les ha pasado en la iglesia de familias con adolescentes, jóvenes, ¿cuáles son los consejos que ustedes les darían si están pasando por algún momento de estos? Y es un porcentaje altísimo en esta generación. Yo creo que empecemos con nuestras propias hijas, ¿no? Pero el Señor lo que me ha ayudado a entender, lo que nos ha ayudado a entender es que las emociones negativas o esa tensión, ese estrés... Bueno, para empezar, el mundo en el que vivimos es tan estresante porque tú estás viendo la vida de todo mundo y te estás comparando. Entonces, es una carga que te estás poniendo encima y que el enemigo lo hace muy sutilmente, de que tú tienes que verte como esa persona. Entonces, todos dicen, ay, no me pasa. No, sí te pasa. Entonces, es un estrés de performance, no sé cómo se dice en español, se me ha olvidado mi vocabulario español, amiga, perdón. Estás muy internacional. Sí. Entonces, pero eso es triste, pero lo que hemos aprendido es que esas emociones, como cristianos, muchas veces los queremos ignorar porque se nos hacen seculares, o sea, las emociones negativas son, no, o sea, vamos a enfocarnos en Dios y que eso es bueno, o vamos a leer más la Biblia o vamos a orar más, pero en realidad lo que necesitamos aprender a hacer es, yo no sé si yo me inventé esta palabra, pero me lo van a entender, liderear nuestras emociones. Sí, o sea, ¿dónde la estamos dirigiendo? Porque no las vamos a poder enterrar. Sabemos que lo que se entierra va a echar raíz y va a traer fruto en algún momento. Entonces, cuando enterramos esa frustración, esa tristeza, ese temor, que casi siempre es un temor de el temor de no ser suficiente. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando enterramos esas emociones, nos van a venir a asustar luego. O sea, se van a manifestar en algún momento de nuestra vida. Entonces, qué importante es ayudar a esta generación liderear sus emociones. Bueno, ¿qué emoción estás sintiendo? Reconocerlo. Siéntate ahí un ratito. Sienta esa emoción. ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? Estas son cosas que hemos aprendido en la consejería. Pero son muy espirituales porque aprendemos que somos seres tridimensionales, que es espíritu, alma y cuerpo. O sea, estamos conectados. Entonces, muchas veces hay cosas físicas que estamos viviendo por emociones que no estamos reconociendo. Entonces, tenemos que reconocerlos,
en Santiago 4 me tocó dar una clase sobre ese capítulo y me voló la tapa a la cabeza la revelación que el Señor me dio en cuanto a someter. Porque someter no es esto, someter es esto. Entonces ahí en Santiago nos dice, sométense a Dios. Pero eso incluye lo malo, lo bueno y lo bonito. O sea, lo malo, lo bueno, o sea, todo lo sometemos a Él con humildad. Y en ese momento Él nos puede exaltar para que podamos resistir al enemigo y tener victoria. Entonces, no escondan los procesos que están viviendo, preséntenlos al Creador, que de todo modo lo sabe. No sientan que tienen que ser de cierta manera para poder llegar ante Él, ¿verdad? Someterlos a Él y Él nos va a ayudar con estos procesos que... Yo quiero agregar que también, o sea, no hagan sentir a sus hijos como que eso no es nada. Mañana se te quita. Evaluarlo. Sí. Mañana se te va a pasar. Sí. Porque entonces los hijos ya no tienen la confianza de venir a abrirle el corazón a los papás. Porque no es que no me entienden, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que yo viví con una de nuestras hijas, de escucharla, de entender, wow, si eso está fuerte, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que te ayude. Y la otra cosa es ayudar también a nuestros hijos jóvenes en la iglesia. De cierta manera, yo sé que esta generación es una generación diferente a la nuestra, porque en la mía mi mamá me decía algo y yo lo obedecía, ¿verdad? Y no era negociable. No se enoja. Pero Javier piensa que fue el niño perfecto, el más bueno, el más todo. Yo creo que es porque no se acuerda de su infancia. No, siempre le digo, pero que vos nunca hiciste eso. Y él, no, yo obedecía a mi mamá rapidísimo. Es que lo que acaba de decir Koalo, eso no le podías refutar nada a tu papá y a tu mamá. Vale. O sea, él te dice silencio y es silencio. Guarda tus emociones. Chicos, Exacto. felicito a los dos por ser niños ejemplares. No, pero tendríamos que... es que era sobrevivir. Era una opción. Era sobrevivir. No era de que yo quería ser el niño ejemplar. Es que si no lo hacía, ya no tendría nada de esto, sería lo mío. Tal cual. Esta oreja sería artificial y todo. Pero hasta acá llegaba. Lo que digo yo es que a nuestros hijos les cuesta más obedecer, pero yo sí creo que parte del estrés y de lo que esta generación vive es de qué se alimentan. O sea, ¿qué le estás metiendo a tu mente? Como decía Lorena, comparación, información negativa. O sea, yo a veces me pongo a ver así en los reels o lo que sea, y Dios mío, todos accidentes y esto y cosas feas. O sea, aprendes la noticia y todo es malo. Entonces, eso va a causar un estrés que no te das cuenta que lo estás alimentando, porque eso fue una parte de los consejos que me dijo mi psicólogo cristiano. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás viendo en las noches antes de dormir? No, por las noticias. Dijo, no más noticias en la noche. Wow. Deja de estar metiendo la información equivocada a tu cerebro, porque eso te va a causar lo que te está pasando. Entonces, eso me ayuda un montón. Entonces, yo digo acá, siendo así como práctico, si jóvenes están pasando por ansiedad, checa qué le estás metiendo a tu mente para empezar. ¿No? O sea, si te duele el estómago, es que estoy comiendo mucho chile. Claro. Que empecemos por ahí. Sí, que ahora hay tanto picante. Hay mucha información disponible en lo que es la neurociencia y es algo muy, muy interesante como lo que vemos en la Biblia, como dice o sea, renueve tu mente. O sea, eso es neurociencia. Sí. La neurociencia confirma la Biblia. Sí. Y totalmente. Lo que dice Romanos, otra cosa, nada más para agregarlo rápido, que también creo que se nos olvidó. Porque Romanos dice, no te conformes a este mundo y cambia tu manera de pensar para que conozcas cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero lo que dice es cambia tu manera de pensar. No dice yo cambiaré tu manera de pensar. Tú. Yo impondré manos sobre ti y se acabará. No, es mi responsabilidad. Y eso es lo que también es otra cosa que creo yo que tenemos que ponerle atención, que no es trabajo de nadie más que mío. O sea, es mi trabajo. ¿Cómo renuevo mi mente? Pastor, ¿puedo orar por mí? Yo voy a orar por ti. Pero tú tienes. Pero ¿qué estás haciendo cuando te vas a tu casa? ¿Qué estás viendo en tu teléfono? ¿Qué conversaciones estás teniendo que alimentan tu ansiedad? Wow. Nos vamos con consejos específicos y prácticos. Creo que de esta conversación tú puedes tomar nota y sacar consejos prácticos de cómo puedes mejorar tu calidad de vida, mejorar tu salud mental. Y no solo eso, sino que aceptarte. Me encantó que nos enfocáramos en saber que somos hijos de Dios y no tenemos que hacer nada para ganarnos ese lugar. Es un regalo para ti. Es solo un regalo. Así que recíbelo y vivamos de esa manera. Ahora vamos a terminar este espacio con una dinámica a toda luz.
Y en esta dinámica a toda luz, básicamente vamos a hacer correr la ruleta y tienen que decir lo que les diga el papelito, ¿vale? Vale. Arrancas tú. Empiezas tú. Ok. Ah, espera, ¿querés Verde. que tire por vos? No, sí, no. Por eso decía que tú empiezas. Exacto, porque yo quería que No, toque el porque azul. Es como en los juegos de mesa, cuando el otro está distraído, uno tira por el otro, ¿vale? Ok, vale. Yo tiro por vos. Sí, dale, tranquila. Azul, rojo. Ok, rojo. Rojo, Javier. Toma. Un programa que a ti te encanta, pero yo no soporto es... Ah, que a mí me encanta, pero vos no soportas, ya sabes. Así. No lo puedo decir. Este. No puedo decir eso, porque está en cámara. Ah, no puede ser que no lo soporta. Bueno, lo voy a decir bajito. A ella le gusta todo lo que es las películas y las series coreanas. Todo lo coreano, me encanta. Me llenó el televisor cuando voy a poner Bruce Willis o Denzel Washington, Está todo lleno acción. de coreano. Todo coreano. Dije, Pero eso Es es que es muy bonito, romántico. son muy románticos. qué bonito. Sí, mira. Escucha, una escena puede durar 10 minutos de cambio de... Sí, es verdad. Se miran y es Bueno, en tipo fin. romántico. Ah, y Yo después no el otro lo ok. mira, el otro lo mira, el otro lo mira. Un minuto. Ahora, ¿cuál? ¿Ahora yo? Va. No, el mismo. No. Otro más. Otro. Vale, a ver. Hielo. Amarillo. 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 ¿Cuál es argentino? El peor consejo que me has dado es... ¿Qué Larry te dio, Que ya- verdad? que- Sí. A ver, ¿cómo aquí? El O sea, el peor consejo ella te que dio. yo te he dado. Yo nunca te doy malos consejos. Ya sé cuál fue. Cuando recién estábamos casados, bueno, fue un mal consejo, pero ella quería que yo estuviera gordo. Porque no soportaba... No Eso soportabas... no fue un consejo. Bueno, pero Esa fue una oración contestada de parte de Dios. yo estaba bien flaco. Ella también estaba bien delgada, pero ella decía, no, es que él no puede estar más delgado que yo, señora, engórdalo. Yo, gracias. Muchas gracias. Qué consejo, Muy ¿eh? bueno. No fue Eso consejo. fue un consejo. A ver. Ahí. ¿Yo? ¿Qué color? Otro amarillo. Va. Ay, lo voy a romper. ¿Este para quién es? Para mí. Ay, ¿lo rompí? Cuidado. Pues sí. Jálale. Es que se pegó con el Sorry. otro. Está sacando 3. Bueno, una de nuestras peores ideas fue... no sé. Esto es terreno... Gris. Sí, con ya O sea, tengo. mejor Yo ya van a tengo tener una. que perdonarse después. Va a haber que hacer reconciliación Hacemos después del juego de la... reconciliación Una de nuestras peores ideas fue... para mí fue buenísima, pero... No, una peor. Para mí fue buenísima. Pero en una época nos queríamos ir a vivir en una casita mini. ¿Se acuerdan esa tendencia de que la gente vivía en casitas mini? Tiny houses. Sí. Entonces ibas por todo el país, tiqui, en una casita mini. Entonces yo insistí mucho para que eso pase. Javier al final dijo, ok, vendimos muchas cosas y todo. Y una empresa nos dijo, bueno, les vamos a dar la casita mini y los vamos a grabar mientras ustedes van por todos lados. Y de repente Javier se puso a orar y dice que Dios le dijo que no. Así que ni modo. No por ahora. Tal vez más adelante. Ya ahora se me pasaron las ganas. Ahora Oye. necesito un baño. Pero bueno, necesito un baño. ahorita, a lo mejor serán ya multimillonarios porque les hubieran pagado por hacer ese programa. ¿Viste? ¿Te imaginas? Pero Dios Puede dijo que ser. no. Y yo ahora necesito un baño porque ya estoy más mayor. Me parece que no va a la casita. No va a la casita. Bueno, me toca. Morado. A ver. Morado. Bueno, yo le digo violeta ese. ¿No? Puede ser. Ay, Dios, lo más chistoso que nos ha sucedido en público. Uy, está buena esa. A ver, Ay, Dios, eso fue terrible. En un viaje que hicimos a la Tierra Santa, a Israel, y a alguien del equipo se les ocurrió que el hombre de cada familia bautizara a todos los de la familia. Entonces, cuando a mí me tocó ser bautizada por mi esposo, ay, Dios mío, yo pensé que no me iba a poder. No sé qué pasó ahí, pero yo me tiré antes de que... No se dejaba. Yo le hacía así
Y ya como que se detenía, ya estamos ahí. Como que dale. No, Fue fue un muy desastre. No fue nada bonito, nada romántico, nada así, wow, Los Ángeles. ¿Qué sentías? ¿Que te ibas a ahogar o qué? Que te iba a retener debajo como del que, agua. Es que yo me estaba imaginando algo tan romántico, porque lo romántico no es nomás lo de romántico, sino así como hay una película y todos con nuestras batas blancas y en el río Jordán y yo iba Las palomas blancas, empiezan a volar. No, y eso el río fue... clarito, el río clarito. Y el río más oscuro. Pero era como que sentía que él no me iba a poder, o sea, que no iba a Hasta se ser. volteó, así como que se hundió. No, fue un desastre. Buenísimo. Aplauso virtual. Y con esto terminamos nuestro tiempo con Koalo y Lorena Zamorano. Gracias por estar con nosotros. Pueden seguirnos en las redes sociales, pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast. ¿Y cómo es el hashtag? Hashtag a toda luz. Déjanos tus comentarios, que queremos saber de esta mesa lo que tú piensas. Así que sin más, esto fue A toda luz. Nos vemos la próxima.